¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero que les haya ido muy bien este martes. Hoy es miércoles. Vamos a retomar nuestras sesiones de escuelas del pensamiento criminológico y para ello pues retomaremos el tema que estamos planteando ahora, que es propiamente el de psicoanálisis desde el punto de vista criminal. Recuerden que estamos retomando Freud y estamos retomando otros autores que retomaron a Freud para estudiar el fenómeno criminal. Y bueno, pues hay muchas aportaciones, hay muchos estudios en torno al psicoanálisis. Este señor Sigmund Freud realmente influenció a muchas personas. Hoy seguimos prácticamente con ese tema del psicoanálisis, pero el psicoanálisis de hoy, el psicoanálisis que hoy vamos a platicar, lo vamos a abocar a los indicios, al crimen y a los indicios. Seguramente ustedes ya en sus sesiones de epistemología han podido aterrizar cuestiones de criminalística y esas cuestiones de criminalística están íntimamente relacionadas con los indicios. Para que ustedes lo sepan simple y sencillamente, indicios si solo son un segmento de la verdad, una prueba en un lugar de los hechos. No se puede referir la palabra evidencia, porque si nosotros refiriéramos la palabra evidencia, encontrar una evidencia en el lugar de los hechos, si las cosas son evidentes, entonces ¿para qué las investigamos? La palabra correcta es un indicio. Vamos a entenderlo en términos vulgares como una pista que nos va a apoyar para desentrañar propiamente algún suceso desde el punto de vista de la criminalística. Entonces, este enfoque que estamos dando desde el punto de vista del psicoanálisis, del crimen, de los indicios, lo vamos a aterrizar el día de hoy y vamos a retomar algunos autores interesantes. En primer lugar, vamos a hablar de Theodor Reik. Theodor Reik, este señor escribió algunas obras interesantes: El psicoanálisis del crimen, El asesino desconocido. Es una sola obra, El psicoanálisis del crimen y el asesino desconocido es una sola obra, pero el señor le va a dar un enfoque propiamente al psicoanálisis respecto a la criminalidad que existe en términos desconocidos desde el punto de vista del psicoanálisis, para que nosotros podamos entender propiamente el verdadero significado psicológico del problema. Entonces, por ahí hay una cuestión desde el punto de vista psicoanalítico. Vamos a analizar el fenómeno criminal para entender cuál es el lado que no conocemos propiamente, o el lado psicológico del problema, como es propiamente la aportación que se hace desde el punto de vista del psicoanálisis. Y se destacan algunos tipos de influencias que ejercen respecto a las impresiones inconscientes. Recuerden ustedes que ese tema psicoanalítico, hablamos de consciente, del yo, del ello, del superyo, y entonces aquí también Theodor Reik va a aterrizar este tema, qué tipo de impresiones o qué tipo de influencias se ejercen desde el punto de vista inconsciente, pudieran ser favorables o desfavorables respecto a la actuación de jueces y jurados, qué tan relacionados están las figuras jurisdiccionales, jueces y juzgados con este fenómeno del psicoanálisis. Vamos a trabajar también en los indicios desde el punto de vista de Theodor Reik. Los indicios, que naturalmente son evidencias o evidencia, ya les dije que la palabra correcta no es evidencia, pero Theodor Reik habla de evidencias. Vamos a retomarlo como indicios que nos muestran un poco de la verdad, que nos muestran un segmento de la verdad respecto de la criminalidad de un delincuente. Aunque propiamente el delincuente quiera evitar cometer un delito, la delincuencia, nosotros como seres humanos ya nacemos siendo delincuentes, porque lo traemos en la sangre, lo traemos en la mente. Prácticamente desde el punto de vista psicoanalítico están en el ello toda esta cuestión que nosotros desarrollamos desde el punto de vista criminológico, está en el ello, y generalmente no dejamos que salga al yo. Entonces, en nuestro inconsciente, en nuestro nivel medio, vamos a establecerlo así, porque el super yo es un poco más profundo, se supone que es totalmente la internación de nuestro ser. Vamos a hablar del ello, que es el inconsciente, nuestro afán, nuestras ganas, nuestra sed o nuestro instinto de criminales se encuentra inserto en el ello, y el yo definitivamente lo va a reprimir, no tiene parte en el yo. El criminal entonces el criminal nosotros lo podemos llegar a tener incluso hasta en el super yo, pero se desarrolla a nivel inconsciente. Si nosotros desde el punto de vista del super yo tenemos ya algún tipo de tendencia,
llegará al inconsciente, pero lo vamos a reprimir a través del yo. La opresión interna que nos va a llevar hacia esa autodestrucción como delincuentes, porque si nosotros en el super yo, en lo más profundo de nosotros, tenemos tendencias criminales, seguramente a nivel inconsciente las vamos a relacionar, y lo único que queda para poderlas reprimir es nuestro consciente, nuestro yo, y si la reprimimos de una manera que no sea propiamente correcta, pues nos puede llevar a una serie de conductas autodestructivas como delincuentes. De hecho, desde el punto de vista histórico, algunas civilizaciones llevaban a cabo algunos rituales para, desde el punto de vista espiritual, poder reprimir ese tipo de conductas. Entonces, vamos a pensar en la gente que está en Europa, en África, incluso en los países de Sudamérica. Enterraban a las personas en la tierra, hacían una especie de surcos, echaban agua para entender que por ahí se podía desgregar todo el ánimo de la delincuencia, todas esas malas energías, ese mal karma que ellos entendían desde el punto de vista espiritual o ontológico como delincuente, como delincuencia propiamente dicha. Y pues así es como surgen algunos tipos de rituales, algunos tipos de figuras como el tótem, como el tabú, que utilizaban propiamente para reprimir desde el punto de vista espiritual de estos antepasados, para reprimir todas estas conductas que espiritualmente pudieran atribuirse de una manera criminal. Y bueno, vamos a hablar de otro par de autores, me refiero a Franz Alexander y Hugo Stamp. Franz Alexander y Hugo Stamp, S-T-A-M-B, Hugo Stamp. Estos señores van a también relacionar y van a clasificar algunos delitos desde el punto de vista del psicoanálisis. Vamos a desarrollarlo como la edad, vamos a empezar a desarrollar esas conductas criminales. Recuerden que hay etapas, hay algunos autores que hablan y que refieren que todos los seres humanos tenemos etapas por las cuales atravesamos, etapas orales, etapas anales, y este señor Franz Alexander refiere que nosotros los seres humanos por ahí tenemos una etapa muy álgida, muy notoria, donde desarrollamos todo este tipo de tendencias criminales, y hay una etapa oral sádica. Según Franz Alexander, hay una etapa oral sádica donde nosotros podemos expresar de manera, dejamos abierto nuestro yo, y de manera el inconsciente surge propiamente nuestro yo, lo deja fluir, y podemos llegar a expresar nuestros instintos más animales, como pudiera llegar a ser conductas de canibalismo. Así lo expresa el propio Franz Alexander, y todo ello para satisfacer alguna fantasía criminal que nosotros tenemos desde que somos concebidos en nuestra parte genética. Entonces debemos de saber, o debemos entender desde el punto de vista de esta doctrina criminal, cómo es que se desarrolla el yo, cómo es que se desarrolla yo de manera consciente, cómo desarrollo mi entorno, cómo desarrollo mi personalidad, todo aquello que quiero que vean los demás, y cómo dejamos que propiamente algunas conductas o algunas situaciones de mi inconsciente o del ello pudieran llegar a salir. Nosotros debemos empezar a tener control, eso se llama autocontrol, que podamos conocernos perfectamente, y además reprimir cuando nosotros lo deseemos. De esta manera, todas aquellas conductas que están en el ello, y cuando tengamos necesidad de permitir que se liberen algunas conductas por parte del ello del inconsciente, pues hacerlo a placer, con pleno control. Eso es propiamente. Este señor, también Franz Alexander, vamos a estudiar a los delincuentes, estudia a los delincuentes desde el punto de vista de la neurosis, criminales, clasifica a los neuróticos como aquellos criminales propiamente cuya acción se va a basar propiamente en algunos sucesos a nivel inconsciente semejantes, puede ser semejantes a los que pudieran ocurrir también en cuestiones de personalidad de tipo neurótica, que es exactamente lo mismo. Tienen tendencias antisociales, tendencias que les hacen perder el control, tendencias referentes o inherentes a la ira, tienen una enemistad social los neuróticos, y entre otro tipo de cuestiones, vamos a hacer una serie de clasificación de los criminales. Vamos a basar algunos criterios según Franz Alexander y según Hugo Stamp. Los criminales los podemos clasificar como, en primer lugar, como los criminales neuróticos, aquellos que reflejan propiamente una enemistad social, no tienen ningún tipo de empatía con la sociedad. Nos vamos a referir a una etapa de psiconeurosis o etiología psicológica. En segundo lugar, vamos a referirnos a los criminales normales, el criminal normal, al hombre regular, al que tiene una educación, pero que es sometido
o atrapado en un modelo propiamente criminal, y ahí es de donde propiamente desvía su conducta. A este tipo de criminales los vamos a estudiar desde el punto de vista de la etiología sociológica. Y en tercer lugar tenemos a los criminales derivados de procesos patológicos orgánicos, enfermedades mentales, y esto nos recuerda en gran parte a la criminología clínica, y vamos a hablar propiamente de una etiología biológica. Y bueno, pues los jueces en esta parte de la historia tendrán que atribuir o tendrán que contribuir con la resolución de los conflictos. Ellos deben de tener un estado de justicia desde el punto de vista psicoanalítico, como lo vamos a ver a continuación. Pero antes tenemos que hablar de una criminalidad crónica, una criminalidad sucesiva, y esto sucede cuando el yo participa propiamente en las conductas, cuando nosotros de manera consciente delinquimos sin involucrar de ninguna manera al ello o al super yo de manera inmediata. Simple y sencillamente estamos conscientes de lo que estamos haciendo y participamos en las conductas. Y hay algunas causas por virtud de las cuales podemos llevar a cabo esta criminalidad crónica, que es cuando el yo, cuando nosotros delinquimos a través del yo y no a través del ello ni del super yo. Y pues algunas razones pueden ser acciones criminales por causas tóxicas, por el consumo de algún estupefaciente, de alguna droga. En segundo lugar, podemos referir a acciones criminales que están condicionadas neuróticamente. Vamos a hablar de esta patología que referían Franz Alexander y Hugo Stamp. Vamos a referir a este tipo de patologías o de trastornos mentales propiamente como la neurosis, que desencadenen en una conducta criminal. Vamos a entender otra razón también, que pueden ser aquellos criminales, aquellas acciones criminales neuróticas con participación de la personalidad total, y a eso me refiero que utilizamos tanto el yo como el ello y el super yo. Prácticamente los tres estadios de la personalidad se van a desarrollar, van a fluir. Soy un delincuente en los tres niveles mentales, en el ello, el yo y el super yo. Y pues también podemos referir algunas acciones criminales de los delincuentes normales, neuróticos, con un super yo criminal. En lo más remoto, en lo más profundo de mi ser, yo tengo tendencias criminales que en principio pudieran haber sido reprimidos desde el punto de vista del ello o del yo, que es el último filtro, el que exteriorizamos con la realidad. Pero muchas veces el super yo en algunos criminales es tan fuerte que puede detonar tanto al ello como al yo, y pues finalmente se comete una conducta criminal. Y el criminal genuino, propiamente, cuando hablamos de criminal genuino, el verdadero criminal, que desde el punto de vista psicológico en los tres niveles mentales, como lo referíamos también, el que se acepta a sí mismo como delincuente en todo momento y está consciente de ello a nivel yo, ello y super yo, nos referimos a esta causa también como, como el desencadenar propiamente este tipo de conductas. Hablamos de un super yo criminal también, y el crimen genuino a los tres niveles, desde el punto de vista de los tres niveles, va a desencadenar propiamente una desviación de conducta hacia la criminalidad. Ahora hablaremos de la criminalidad accidental. Y hay dos clases de delitos desde este punto de vista de la criminalidad accidental. Vamos a referir dos tipos de delitos: aquellos delincuentes que no tenían la idea o no tenían la intención de llevar a cabo una conducta criminal, sin embargo la llevan a cabo. Y desde este punto de vista podemos clasificar dos razones por virtud de las cuales una persona puede llegar a cometer algún crimen de manera accidental. Y bueno, pues en primera instancia hablamos de los delitos por equivocación, por culpa, por negligencia. No existía la intención, sin embargo se comete el delito por causas externas al hombre, puede ser atribuible esa conducta a una persona. Y los delitos de situación, propiamente ocasionales, en los cuales yo me veo inmiscuido, simple y sencillamente estaba en el lugar y en el momento inadecuado. ¿Qué participación tiene el juez en todos estos postulados? El juez, de verdad, el juez debe de tener una preparación psicoanalítica desde el punto de vista freudiano para juzgar, para entender a todo este fenómeno criminal. Entonces el juez, técnicamente, con la preparación psicoanalítica que tenga, la labor que va a llevar a cabo va a ser clasificar al delincuente en la categoría psicológica a la que pertenece o correspondiente. El juez debe de tener conocimientos consecuentemente en materia del psicoanálisis para poder entender cuál fue el mal que ocasionó y poderlo clasificar, para poderlo
adaptar o reincorporar en un momento dado a la sociedad. Y bueno, vamos a hablar de algunas aportaciones ya muy concretas de Alexander Hugo Stab propiamente, lo que estábamos, bueno, Franz Alexander Hugo Stab. Vamos a hablar de algunas aportaciones concretas. Ellos estudian a los delincuentes desde el punto de vista del sentir, desde el punto de vista del entorno, de la culpabilidad o del delito expiatorio que ellos llegaron a cometer. También estudian a otro tipo de fenómeno criminal, como son propiamente los cleptómanos, los que roban, los cleptómanos neuróticos que lo hacen por enfermedad. Estudian también a estos señores, a los estafadores, y dicen que los estafadores pueden llegar a tener tendencias narcisistas desde la infancia, es decir, amarse a ellos mismos, suprimiendo un sentimiento de inferioridad, haciéndolo notar o haciendo notar su personalidad frente a la sociedad en general. Y también hablan ellos, hablan Franz Alexander y Hugo Stamp, hablan también de los delitos pasionales. Los delitos pasionales son delitos que se cometen propiamente por temas tales como la fuerza moral, como las inhibiciones propiamente a los sentimientos y al odio reprimido que poseen que poseemos todos los seres humanos en este escalafón. ¿Okay? Bueno, muchachos, lo vamos a terminar por el día de hoy. El día de mañana vamos a retomar nuestras sesiones de Escuelas del Pensamiento Criminológico. Recuerden, por favor, que estamos en casi el segmento final, casi los últimos días, y me interesa mucho que no dejen los temas para después. Traten, por favor, no sé cómo les funcione, si hacer resumen, si hacer algún cuadro, tomar sus anotaciones, y en un momento dado pues pudieran llegar a comentármelo para que resolvamos las dudas con toda oportunidad previa a su examen y a la resolución de su caso práctico. ¿Okay? Recuerden, no me despido sin indicarles otra vez, como siempre lo hago, que tenemos acceso con ustedes directo a través de Classroom, a través del WhatsApp, ya sea en el chat grupal o de manera individual o a través de un mensaje de voz, y hasta de manera telefónica si a ustedes se les hace sencillo. Cualquier medio de comunicación, yo estoy a sus órdenes. Les mando un cordial saludo y cuídense mucho.